Y de verdad os comento que son tiempos urgentes. Hay bastante urgencia de que aprendamos a hacer esto rápidamente, porque no hay tiempo que perder. Hola, buena gente. Gracias por venir a nuestra cita en Caleidoscopio. En este canal siempre encontráis que hablo de soluciones. Nunca me he centrado en problemas. Y es verdad que no es tan atractivo porque la gente suele preferir hablar de los problemas y muchas veces dejar pasar ese momento de encontrar realmente una solución que suele venir acompañada de cambios drásticos, con todo lo que eso supone, ¿no? La cuestión es que a base de vivir y vivir la vida y que pasan los años y pasan los años, y esa costumbre, esa elección de centrarse en la solución rápidamente. Yo, por cuestiones prácticas, he aprendido a observar los problemas, de verdad, darse un tiempo de tranquilidad, darse un tiempo de observación precisamente, de análisis un poco también, de sentir el corazón, de escuchar a la intuición y dirigirse rápidamente a diferentes actitudes que, según me parece a mí, me acercan a solución. Ya solo el hecho de observar, solo el hecho de cambiar, solo el hecho de tomar acción te acerca a la solución. Lo que quería comentar aquí es que veo las noticias. Yo soy una persona, me considero informada, además de una forma muy plural y con un criterio personal. De todas las noticias que veo diariamente, o de análisis más generales de situaciones históricas, etcétera, etcétera, yo tengo un criterio, una opinión. Después de esos análisis, yo saco una conclusión y elijo una postura. Y yo creo que eso es principal en la vida, porque hay que posicionarse para vivirla lo más plenamente posible y lo más coherentemente posible. Pero aquí yo no me centro en los problemas, yo no analizo las noticias. Y hay un motivo muy claro. Por muy diferente que sea la noticia, por muy distinta que sea la forma de plantearla, por muy variada y estrambótico que suene, ya he llegado a la conclusión de que aquí el sistema siempre es el mismo. Es decir, por mucha vuelta, detrás de toda la actualidad siempre se encuentra una estructura que es siempre la misma. Desde que yo soy joven hasta ahora, al menos, eso es lo que he podido observar. Entonces, muchas veces me cansa ese detenimiento que tenemos en volver a retomar y retomar y retomar noticias que básicamente están describiendo el mismo problema social, el mismo problema de actitud, el mismo problema de organización. Generalmente detrás de casi todo se encuentra la falta de honestidad, se encuentra la mentira. Y en este sistema hay escalones, hay jerarquías, y esto no cambia. Entonces, por mucho que parece que a veces es que pasa tal, pasa cual, francamente yo ya llego a la conclusión de que no me creo nada. Porque esto es verdaderamente, cada vez más, me parece a mí, un espectáculo, una especie de circo, en el que además entramos contentos todos los días porque es adictivo entrar y tensionarse y ver todo esto que está pasando en el mundo sin abordarlo realmente, sin tener realmente una idea clara, concisa de lo trágicas que son algunas cosas que están pasando. Nosotros desde nuestro rincón vemos todo eso como espectadores y no tenemos una verdadera idea del sufrimiento, del dolor terrible, aunque sí acabamos sintiéndolo todos. Todos estamos ensombrecidos, porque todos somos al final uno. Mi intención entonces es compartir con vosotras y vosotros una frase que escribí y
y puse en este libro de las brujas del siglo XXI, que precisamente hace un análisis de ese sistema que se repite una y otra vez, y que creo que es una frase muy acertada. La escribí hace años, bastantes años ya, los años pasan volando. Y dice así: no hay pensamiento más constructivo que el que ha trascendido al pensamiento crítico, ni acción más transformadora que la que ha superado la acción reivindicativa. En esta frase no encontramos una crítica precisamente al pensamiento crítico, ni a la acción reivindicativa. De hecho, son necesarios, tienen que estar porque son una fase nuestra de visión ante lo que sucede. Pero es curioso que cuando se habla del pensamiento crítico, ahí queda todo, ahí se acaba. El máximo de los máximos es el pensamiento crítico. Y una vez que ya pasas del pensamiento crítico, lo que hay es quizás pasotismo, supongamos. Es cuando ya te das cuenta de que esto es como es, dices, bueno, pues yo paso. Yo paso porque esto es que no tiene solución, siempre se repite lo mismo, y yo al tener ese pensamiento crítico me he dado cuenta y esto no hay por dónde cogerlo, ¿no? Entonces, yo lo que propongo es otra cosa diferente, porque realmente a partir del pensamiento crítico también hay un escalón que supera al pensamiento crítico y a la acción reivindicativa, que es la acción verdadera, que es la coherencia con tu ser, con tus ideas, que es una acción sincera, una forma de vida, un compromiso real con esas ideas que se tienen que convertir realmente en un cambio verdadero, que tienen que tomar cuerpo y que tienen que convertirse en tu día a día. Y eso sí creo que supera al pensamiento crítico, porque como digo, incluso puede llegar a ser en este mundo tan complicado para la crítica, incluso puede ser cómodo, incluso puede ser una situación confortable, que muchas veces además ciertas cuestiones reivindicativas son dirigismos, son cuestiones totalmente manipuladas. Entonces hay que saber diferenciar, no hay por qué negar ni quitar esa parte, pero hay que superarla. La superación de esto para mí es la acción. La acción, en este caso individual, con miras al colectivo, sabiendo fehacientemente que tú eres parte del colectivo, que tu cambio, que tu verdadera sinceridad contigo mismo y con el resto del mundo forma parte del colectivo y lo transforma a mejor. Estoy además hablando de la intención de las cosas, porque la acción sería la demostración de una intención, y es ahí a donde tenemos que ir. Son las intenciones las que fallan en este mundo, son las intenciones las que llevan todo a un nivel extraño, porque se dice una cosa, se hace otra y la intención es otra distinta. Y el resultado es nefasto, es donde estamos, es un teatro, ya realmente no podemos confiar en prácticamente nada de lo que se ve, de lo que se dice, y no digamos ya con los nuevos avances, vamos a sufrir, ya hemos empezado a sufrir realmente una crisis de confianza como jamás la ha habido, jamás la ha habido. Y de alguna manera está en nuestra mano acabar con el teatro, acabar con la mentira, ser quienes somos, ser coherentes y ofrecer eso al mundo y compartirlo con las personas que también opinan de esa manera y que lo están intentando, que están en ese camino. Y de verdad os comento que son tiempos urgentes.
hay bastante urgencia de que aprendamos a hacer esto rápidamente, porque no hay tiempo que perder. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima aquí en este canal Caleidoscopio, donde tendremos otra cita, que yo creo que es un buen lugar para tener una cita. Agur.